El tiempo. Esa corriente invisible que todos seguimos sin cuestionarla. En cada segundo, el reloj avanza y nos arrastra. Pero, ¿alguna vez te has preguntado si el tiempo es realmente lo que pensamos que es? Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha intentado comprenderlo, medirlo y, más aún, controlarlo. Pero la realidad del tiempo va mucho más allá de las manecillas de un reloj o las fechas en un calendario. Es un misterio profundo, algo que desafía las leyes de la física, la lógica e incluso nuestra propia conciencia. La metafísica nos invita a mirar más allá de lo evidente, a explorar las realidades ocultas que rigen nuestro mundo y nuestra existencia. En este viaje, el tiempo y el destino son mucho más que conceptos abstractos. Son puertas hacia dimensiones espirituales, hacia una comprensión más profunda de quiénes somos y hacia dónde vamos. Pero, ¿es el tiempo realmente lineal? ¿Es un flujo constante y unidireccional? ¿O puede ser algo mucho más complejo, que podemos percibir y quizás hasta manipular? A lo largo de este video, exploraremos los secretos del tiempo y el destino desde la perspectiva metafísica, buscando entender cómo la percepción humana del tiempo está conectada con nuestra conciencia superior, nuestras decisiones y nuestro propósito en la vida. Nos sumergiremos en teorías antiguas y modernas, filosóficas y científicas, que nos permiten ver el tiempo no solo como una medida del paso de los días, sino como una energía vibrante que afecta nuestra realidad. En los próximos 5 capítulos, descubrirás cómo los grandes pensadores, desde Kant hasta Einstein, han desafiado nuestra visión tradicional del tiempo. Veremos cómo las antiguas tradiciones espirituales interpretan el tiempo y el destino, y cómo estos conceptos pueden ser claves para desbloquear las limitaciones que creemos tener sobre nuestra existencia. Desde la percepción subjetiva del tiempo hasta la posibilidad de romper sus barreras, este viaje no solo cambiará tu forma de ver el mundo, sino también tu comprensión de ti mismo. Si sientes que este camino hacia el conocimiento más profundo resuena contigo, no olvides suscribirte a este canal y activar las notificaciones. Acompáñame en esta exploración metafísica, donde, juntos, desentrañaremos los secretos del tiempo y el destino. Comencemos. El tiempo, esa constante que percibimos como lineal, que fluye sin descanso, nos acompaña en cada momento de nuestras vidas. Pero, ¿qué es realmente el tiempo? ¿Es simplemente el transcurso de segundos, minutos y horas? ¿O es algo más profundo, algo que va más allá de nuestra percepción física? En la metafísica, el tiempo no es un concepto sencillo ni unidimensional. Es un misterio que los grandes pensadores han tratado de desentrañar a lo largo de la historia. La visión común del tiempo como un río que fluye, del pasado al futuro, es una construcción humana. Filósofos como Immanuel Kant nos sugieren que el tiempo no existe de forma objetiva fuera de nuestra mente. Según Kant, el tiempo no es algo que esté en el mundo, sino una forma en que nuestra conciencia organiza y estructura nuestra experiencia. El tiempo, entonces, no es algo que se mide, sino una estructura interna que moldea nuestra percepción de la realidad. Sin embargo, la visión de Kant ha sido desafiada por la ciencia moderna. Albert Einstein, con su teoría de la relatividad, reveló que el tiempo no es absoluto. En lugar de ser un flujo constante e inmutable, el tiempo es flexible, relativo. Dependiendo de la velocidad a la que te muevas o de la gravedad que experimentes, el tiempo puede ralentizarse o acelerarse. Esto no es solo una idea abstracta, sino un principio comprobado por la ciencia. El tiempo se curva, se distorsiona, de acuerdo con las fuerzas del universo. Pero la percepción humana del tiempo es aún más fascinante. A menudo sentimos que el tiempo se acelera o se detiene, dependiendo de nuestras emociones y experiencias. En momentos de profunda concentración o cuando estamos inmersos en algo que amamos, el tiempo parece desaparecer. Por el contrario,
En momentos de espera o angustia, el tiempo se estira, se vuelve casi insoportable. Esto nos lleva a una conclusión importante. El tiempo, en su esencia más profunda, no solo está influenciado por la física, sino por nuestra conciencia. Así, el tiempo es más que un fenómeno físico. Es una dimensión fluida, maleable, que se entrelaza con nuestra mente, nuestra percepción y nuestro ser. Al cuestionar el tiempo, comenzamos a comprender que no solo vivimos en un mundo donde el tiempo es medido por relojes, sino que el tiempo también nos define, nos limita y, tal vez, nos libera. La verdadera naturaleza del tiempo sigue siendo un misterio por descubrir, pero al abrir nuestra mente, podemos comenzar a trascender sus límites. El destino, un concepto que ha fascinado a la humanidad desde sus inicios. Desde las antiguas civilizaciones hasta las religiones modernas, el destino ha sido una fuerza poderosa y misteriosa, vista tanto como una guía inmutable como una prisión de la que no podemos escapar. Pero, ¿es realmente el destino algo que está predeterminado para nosotros? ¿O tenemos la capacidad de moldearlo con nuestras decisiones y acciones? En este capítulo, exploraremos cómo se ha entendido el destino a lo largo de las culturas y filosofías, y si realmente estamos destinados a seguir un camino predeterminado, o si, por el contrario, somos dueños de nuestro futuro. En muchas culturas antiguas, el destino se veía como una fuerza cósmica, impuesta por dioses o seres superiores. En la Grecia clásica, por ejemplo, el concepto de Moira representaba el destino ineludible, regido por las Parcas, tres diosas que tejían el hilo de la vida de cada ser humano. En el hinduismo, el karma también desempeña un papel similar. Nuestras acciones pasadas determinan nuestro destino futuro. Sin embargo, a pesar de estas visiones predestinadas, también existen tradiciones que sugieren que el destino no es fijo, sino que puede ser modificado por nuestras elecciones y nuestra conciencia. En la alquimia y en las enseñanzas esotéricas, el destino se ve como algo maleable, un camino que puede ser transformado por la voluntad de quien se atreva a buscar la verdad. El dilema entre libre albedrío y destino ha sido debatido por filósofos durante siglos. Si nuestro destino está predeterminado, ¿qué lugar tiene el libre albedrío en nuestras vidas? Si todo está escrito, ¿realmente podemos cambiar nuestra trayectoria o solo somos actores en un guión ya escrito? Desde una perspectiva metafísica, el libre albedrío y el destino no necesariamente se excluyen mutuamente. En lugar de ser fuerzas opuestas, pueden coexistir. El libre albedrío nos permite tomar decisiones conscientes dentro de un marco universal que, a su vez, está influenciado por energías o patrones cósmicos más grandes. En este sentido, nuestras decisiones pueden estar guiadas por fuerzas invisibles, pero aún así son decisiones nuestras. Desde el punto de vista de la física cuántica, el destino toma un giro aún más complejo. La teoría cuántica nos muestra un universo donde las probabilidades, no las certezas, rigen la realidad. Según algunos científicos y filósofos contemporáneos, el futuro no está predeterminado, sino que está lleno de infinitas posibilidades. En el nivel subatómico, los eventos no son fijos, sino que se dan en función de probabilidades, lo que sugiere que el futuro está en constante cambio. Esta visión abre la puerta a la idea de que, a través de nuestras decisiones, podemos influir en el curso de los eventos, modificando, de alguna manera, el destino que nos espera. Pero, por otro lado, el determinismo también nos presenta una visión más rígida. Según esta teoría, todo en el universo, desde la caída de una hoja hasta el destino de cada ser humano, está determinado por leyes universales y causas previas. Si todo tiene una causa y un efecto, entonces todo lo que experimentamos es el resultado de un proceso predeterminado. El determinismo desafía la idea del libre albedrío, sugiriendo que nuestras elecciones son,
en última instancia, una ilusión. En la intersección entre el libre albedrío y el destino, se encuentra la pregunta de si somos los arquitectos de nuestra realidad, o si estamos siendo guiados por fuerzas invisibles. Tal vez, en el fondo, el destino no sea un camino recto e inmutable, sino un río cuyas aguas fluyen a través de las decisiones conscientes que tomamos, mientras las corrientes cósmicas guían su curso. El tiempo es un concepto que ha desconcertado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. A lo largo de la historia, hemos intentado comprender cómo funciona, cómo podemos medirlo, e incluso cómo podemos controlarlo. Pero a pesar de los avances en la ciencia y la tecnología, el tiempo sigue siendo una de las mayores fronteras por explorar. En este capítulo, nos adentramos en el intento de romper los límites del tiempo, explorando cómo la ciencia y la tecnología moderna han alterado nuestra comprensión del tiempo y cómo podrían, en el futuro, permitirnos trascender sus restricciones. El tiempo, según la ciencia. ¿Una dimensión física o una construcción mental? Para comprender cómo la ciencia ha desafiado nuestra visión tradicional del tiempo, primero debemos comprender cómo fue concebido este concepto en las antiguas teorías físicas. Durante siglos, se asumió que el tiempo era una dimensión lineal, constante e inmutable. El filósofo y científico Isaac Newton fue uno de los pioneros en definir el tiempo de manera absoluta, un concepto que persistió hasta el siglo XX. Según Newton, el tiempo fluye igualmente para todos, sin importar las circunstancias, como un río que avanza sin detenerse ni desviar su curso. Sin embargo, la revolución cuántica y la teoría de la relatividad de Albert Einstein desmantelaron este concepto de un tiempo fijo e inmutable. Einstein demostró que el tiempo no es un constante universal, sino que es relativo. Su teoría de la relatividad especial, propuesta en 1905, cambió radicalmente nuestra comprensión del tiempo. Según Einstein, el tiempo es flexible y depende de la velocidad a la que se mueve un observador y de la intensidad de los campos gravitacionales en los que se encuentra. La famosa ecuación E igual a mc al cuadrado, que relaciona la masa y la energía, también implica que el tiempo puede dilatarse a medida que nos acercamos a la velocidad de la luz. Este fenómeno, conocido como la dilatación temporal, ha sido confirmado a través de experimentos científicos. Por ejemplo, cuando los relojes atómicos se colocan en aviones que viajan a alta velocidad, los relojes que permanecen en la Tierra marcan un tiempo ligeramente diferente al de los relojes en movimiento, lo que confirma que el tiempo se estira en función de la velocidad. Este concepto desafía nuestra experiencia diaria, ya que nos muestra que lo que percibimos como un flujo constante de tiempo es, en realidad, una ilusión creada por nuestras limitaciones físicas. El viaje en el tiempo. ¿Es realmente posible? Uno de los mayores sueños de la humanidad ha sido la posibilidad de viajar a través del tiempo. Ya sea en la antigua mitología, la ciencia ficción o en las teorías científicas más modernas, la idea de poder moverse hacia el pasado o el futuro ha capturado nuestra imaginación. Pero, ¿es realmente posible viajar en el tiempo? La ciencia, a pesar de que ha hecho grandes avances, aún no tiene una respuesta definitiva. La teoría de la relatividad general de Einstein proporciona un marco para entender cómo el tiempo podría ser manipulado en condiciones extremas. Según esta teoría, los agujeros negros son regiones del espacio donde la gravedad es tan intensa que incluso la luz no puede escapar. Cerca de un agujero negro, el tiempo experimenta una distorsión masiva, lo que implica que el tiempo transcurre de manera mucho más lenta para un observador cerca del agujero negro en comparación con alguien alejado de él. Esto es un ejemplo de cómo la gravedad puede curvar el espacio-tiempo y afectar la percepción del tiempo. Algunos teóricos han propuesto que, en principio, si se pudiera viajar cerca de un agujero negro o atravesar ciertos puntos en el espacio-tiempo,
podría ser posible experimentar el paso del tiempo de manera diferente y, por ende, viajar hacia el futuro. Los agujeros de gusano, por otra parte, son una solución matemática de la relatividad general que permite la posibilidad de conectar dos puntos distantes en el espacio-tiempo, creando un túnel a través del cual se podría viajar rápidamente de un lugar a otro, en teoría, sin tener que atravesar todo el espacio entre ellos. Algunos científicos sugieren que los agujeros de gusano podrían, hipotéticamente, funcionar como una especie de puerta del tiempo, permitiendo viajar entre diferentes momentos en la historia. Sin embargo, estas ideas, aunque fascinantes, son aún pura especulación y están lejos de ser realizables con la tecnología actual. La mecánica cuántica. El tiempo a nivel subatómico. En el mundo de las partículas subatómicas, el tiempo se comporta de una manera aún más extraña y difícil de comprender. La mecánica cuántica, la rama de la física que estudia el comportamiento de las partículas a escalas extremadamente pequeñas, ha desafiado muchas de nuestras intuiciones sobre el tiempo. A nivel cuántico, el tiempo no sigue un flujo constante y predecible. En lugar de ser algo lineal y fijo, las partículas subatómicas pueden existir en múltiples estados a la vez, y sus posiciones y comportamientos solo se fijan cuando se observan o se miden. Este fenómeno, conocido como superposición cuántica, implica que el futuro no está determinado de manera clara y definitiva, sino que está lleno de probabilidades y potencialidades. La famosa paradoja del gato de Schrödinger es uno de los ejemplos más conocidos de este comportamiento cuántico. Según esta paradoja, un gato en una caja cerrada puede estar simultáneamente vivo y muerto hasta que se abra la caja y se observe. Esta idea pone en duda nuestra concepción clásica del tiempo y su relación con la causalidad. Si las partículas pueden existir en múltiples estados hasta ser observadas, ¿significa esto que el futuro está lleno de posibilidades infinitas y que quizás el destino no está completamente escrito? Además, algunos físicos teóricos, como Carlo Rovelli, sugieren que el tiempo, tal como lo conocemos, podría ser una ilusión. En su enfoque de la gravedad cuántica, Rovelli postula que el tiempo no es una constante universal, sino una construcción emergente de las interacciones de las partículas subatómicas. En su visión, el tiempo no existe en el nivel fundamental de la naturaleza. Es solo una manifestación de las relaciones entre los elementos de la realidad. Si esto es cierto, la noción de un tiempo lineal y fijo podría ser una ilusión creada por nuestra percepción y nuestra conciencia. Tecnologías emergentes. La manipulación del tiempo. Si bien aún estamos lejos de dominar los viajes en el tiempo o de alterar la naturaleza fundamental del tiempo, la tecnología moderna ha comenzado a darnos nuevas herramientas que pueden cambiar nuestra relación con el tiempo. La computación cuántica, por ejemplo, es un campo que explora cómo las computadoras pueden usar los principios de la mecánica cuántica para realizar cálculos mucho más rápidos y potentes que las computadoras tradicionales. Esta tecnología tiene el potencial de revolucionar la forma en que procesamos información y podría abrir la puerta a nuevas formas de manipular el espacio-tiempo. Además, los avances en la inteligencia artificial y en los neurocircuitos también están alterando nuestra percepción del tiempo. Al mejorar nuestra capacidad para almacenar y procesar información a velocidades increíbles, estamos comenzando a trascender las limitaciones del tiempo en nuestras interacciones con la tecnología. Las interfaces cerebro-computadora, BCI, también están permitiendo que la mente humana se conecte directamente con máquinas, lo que podría eventualmente conducir a la creación de experiencias que desafíen la naturaleza del tiempo tal como lo conocemos. La paradoja del futuro. ¿Controlamos el tiempo o nos controla él? A medida que profundizamos en la ciencia del tiempo, comenzamos a preguntarnos si, de alguna manera, el tiempo es algo que podemos controlar, o si, en última instancia,
somos nosotros quienes estamos siendo controlados por él. Los avances tecnológicos podrían permitirnos manipular nuestra percepción del tiempo, pero aún estamos lejos de tener un control completo sobre esta fuerza cósmica. A lo largo de los siglos, la humanidad ha luchado con una de las preguntas más fundamentales de nuestra existencia. ¿Realmente podemos controlar nuestro destino o estamos condenados a seguir un camino predefinido? Desde tiempos antiguos, hemos buscado entender si nuestras vidas están dictadas por fuerzas más grandes que nosotros, como los dioses, el karma o el destino, o si, por el contrario, somos los arquitectos de nuestra propia realidad, responsables de moldear el futuro con nuestras decisiones. Este dilema entre determinismo y libre albedrío ha sido el núcleo de muchas discusiones filosóficas y espirituales, y, a medida que exploramos la conexión entre nuestras decisiones y el destino, comenzamos a darnos cuenta de que la respuesta no es tan sencilla como parece. El dilema del libre albedrío. La noción de libre albedrío se refiere a nuestra capacidad para tomar decisiones de manera independiente, sin estar completamente condicionados por factores externos. La pregunta central aquí es si nuestras elecciones son realmente libres o si están predestinadas por una serie de causas y efectos que escapan a nuestro control. Los filósofos del libre albedrío creen que somos capaces de influir en nuestro destino, basándonos en nuestra conciencia y en la voluntad. La idea es que, a pesar de las influencias externas, como las circunstancias sociales, familiares o culturales, tenemos la capacidad de elegir cómo responder a ellas y, por lo tanto, tenemos el poder de cambiar el rumbo de nuestra vida. En las enseñanzas metafísicas, el libre albedrío es considerado uno de los mayores regalos del ser humano, una facultad que nos permite trascender las limitaciones físicas y espirituales impuestas por el universo. Según esta perspectiva, no estamos simplemente sujetos a las leyes de la causalidad, sino que tenemos el poder de influir conscientemente en nuestra realidad, creando nuestras propias experiencias y eligiendo el camino que tomamos. Por ejemplo, en muchas filosofías orientales, como el budismo y el hinduismo, se nos enseña que el karma no es simplemente un destino inalterable, sino una fuerza que responde a nuestras decisiones y acciones. El karma, en lugar de ser un destino sellado, actúa más bien como un ciclo de causa y efecto que se puede modificar. Según esta visión, nuestras elecciones no solo afectan nuestra vida presente, sino que también tienen el poder de alterar nuestra existencia futura. Esto nos da una gran responsabilidad, ya que somos responsables de nuestras acciones y de las consecuencias que éstas puedan tener en el futuro. El determinismo, un destino inmutable. Por otro lado, el determinismo nos ofrece una visión completamente diferente. En su forma más estricta, el determinismo sostiene que todo lo que ocurre en el universo, desde el nacimiento de una estrella hasta el movimiento de nuestras manos, está predeterminado por una cadena de causas y efectos. Esta teoría sugiere que nuestras decisiones no son tan libres como creemos, sino que están determinadas por factores previos como nuestra genética, el entorno en el que crecimos y las experiencias pasadas. Si todo está determinado por una cadena de causas y efectos, entonces nuestras elecciones, aunque puedan parecer libres, serían solo la consecuencia inevitable de una serie de factores anteriores. Desde una perspectiva física, el determinismo puede ser entendido a través de la ley de la causalidad, que establece que todo evento tiene una causa. En el mundo cuántico, algunas interpretaciones de la mecánica cuántica, como la interpretación de los muchos mundos, sugieren que el futuro está dividido en una infinita cantidad de posibilidades. Pero, a medida que tomamos decisiones, nos movemos hacia una de estas ramificaciones, lo que sugiere que nuestro destino es el resultado de elecciones previas. Aunque a nivel subatómico haya probabilidades y superposiciones. Los filósofos deterministas, como Baruch Spinoza y Arthur Schopenhauer, argumentaron que el ser humano
está condicionado por fuerzas que van más allá de su control, como la naturaleza humana, el entorno social y la historia. Según esta visión, la libertad es solo una ilusión, y nuestras decisiones, aunque parezcan propias, son el resultado de una serie de influencias que escapan a nuestra comprensión consciente. La relación entre elección y destino. Aunque el determinismo y el libre albedrío parecen ser conceptos opuestos, en la metafísica moderna encontramos una perspectiva más matizada, una que reconoce que ambos pueden coexistir. Si bien es cierto que estamos influenciados por factores más allá de nuestro control, como nuestras creencias, emociones y la estructura de la sociedad, también tenemos la capacidad de elegir cómo respondemos a estas influencias. En otras palabras, nuestras decisiones no están completamente predestinadas, pero tampoco son completamente libres de influencias externas. Es como si estuviéramos en una danza constante entre la autodeterminación y las fuerzas cósmicas que nos rodean. Desde una perspectiva cuántica, el universo no es un sistema rígido de determinismo, sino que está lleno de potencialidades, de probabilidades que se despliegan dependiendo de nuestras decisiones. Las leyes cuánticas nos dicen que el futuro no está completamente predeterminado, sino que está lleno de posibilidades infinitas. La conciencia humana, con su capacidad de observar y elegir, juega un papel fundamental en cómo esas probabilidades se manifiestan en la realidad. Este punto de vista cuántico sugiere que somos co-creadores de nuestra realidad, capaces de influir en los eventos del futuro a través de nuestras decisiones presentes. La sincronicidad, el flujo del destino. En las enseñanzas de Carl Jung, el concepto de sincronicidad nos da otra pista sobre la relación entre nuestras decisiones y el destino. Jung postuló que los eventos en nuestras vidas no son simplemente el resultado de una serie de causas y efectos, sino que también están guiados por una red de conexiones significativas que van más allá del azar. Según Jung, hay momentos en los que el universo parece alinearse de manera perfecta con nuestras decisiones, como si estuviéramos siendo guiados por una fuerza superior que nos lleva hacia el cumplimiento de nuestro propósito. La sincronicidad, en este sentido, no es solo una casualidad, sino una convergencia significativa de eventos que nos orienta hacia nuestro destino. En este marco, aunque nuestras elecciones sean importantes, no estamos completamente solos en nuestro viaje. El destino, en lugar de ser algo predeterminado, podría ser una danza entre nuestras decisiones conscientes y las fuerzas que nos guían hacia nuestro propósito más elevado. Tomando control. El poder de la elección consciente. Si el destino no es un camino predeterminado, sino un flujo de posibilidades abiertas, ¿cómo podemos entonces tomar el control de nuestra vida y dirigirnos hacia el futuro que deseamos? La clave está en la elección consciente. En lugar de reaccionar de manera automática a las circunstancias de la vida, podemos comenzar a tomar decisiones más alineadas con nuestro ser interior, con nuestros valores más profundos. Esto requiere una autoconciencia profunda y una conexión con nuestra intuición, nuestra sabiduría interna, que nos permita discernir el camino que realmente resuena con nuestra esencia. La práctica de la meditación, el autoconocimiento y la introspección son herramientas poderosas para cultivar esta capacidad de elegir de manera consciente, sin estar completamente influenciados por el caos del mundo exterior. Al ser más conscientes de nuestras decisiones, podemos empezar a modificar el rumbo de nuestras vidas y abrirnos a nuevas oportunidades que nos permitan crear un futuro más alineado con nuestra verdadera naturaleza. Hasta ahora, hemos explorado las profundidades del tiempo y el destino, preguntándonos si estamos atrapados en una realidad predeterminada o si somos capaces de trascender los límites que nos imponen. Sin embargo, la verdadera pregunta que debemos hacernos no es si podemos cambiar el curso de nuestras vidas, sino cómo podemos vivir de manera más consciente,
liberándonos de las restricciones que nos atan al pasado y al futuro. La clave para transformar nuestra relación con el tiempo y el destino radica en vivir en el presente. Si nos sumergimos en el ahora, dejamos de preocuparnos por un futuro incierto o lamentarnos por un pasado que ya no podemos cambiar. El tiempo, tal como lo conocemos, es solo una construcción mental que nos impide experimentar la verdadera libertad. En la metafísica, el concepto de ahora es central. El momento presente es el único punto donde realmente podemos actuar y tomar decisiones que afecten nuestro futuro. La idea de romper los límites del tiempo implica entender que no estamos a merced de él. En lugar de ver el tiempo como una corriente incontrolable que nos arrastra, podemos verlo como un recurso que podemos aprovechar, un campo de posibilidades infinitas que se abren ante nosotros en cada momento. Esta mentalidad nos permite trascender las limitaciones del destino, entendiendo que, aunque hay fuerzas más grandes que nos guían, tenemos el poder de elegir cómo respondemos a ellas. El destino no es algo que nos impone el universo, sino una danza entre nuestras decisiones conscientes y el flujo del tiempo. A medida que tomamos decisiones alineadas con nuestra esencia, comenzamos a crear un futuro más pleno, más auténtico. No se trata de controlar cada aspecto de nuestra vida, sino de estar en armonía con las energías que nos rodean y fluir con ellas. Al conectar con nuestra sabiduría interior y vivir en el presente, podemos romper los límites impuestos por el tiempo y el destino, viviendo con propósito y libertad. Si te ha resonado este viaje hacia una mayor comprensión del tiempo y el destino, no olvides suscribirte al canal. Únete a nosotros para seguir explorando estos temas profundos y trascendentales. Nos vemos en el próximo video.